Ellos se definen como la tercera generación del andalucismo. Esta noche me encuentro con Modesto González, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, y con Encarna Camacho, portavoz de Andalucía por Sí, muy presente aquí en el Ayuntamiento de Andújar. A continuación nos van a contar qué retos tienen en esta campaña electoral, pero en primer lugar me gustaría saber en qué se diferencian con otros partidos. En relación también al resto de candidaturas, es que somos gente fraguada en el municipalismo. Nosotros somos políticos que estamos bregados en el trato con la gente permanentemente. Yo soy alcalde de Coria del Río también, y son muchos los ediles que hay en este grupo, y muchos también los que se están incorporando una vez incluso presentada la candidatura, porque es verdad que Andalucía Levanta está conformada la coalición electoral por 5 grupos políticos, pero posteriormente se han incorporado más grupos políticos, grupos municipales, alcaldes, que están dándole su refrendo a esta candidatura, ¿no? Por lo tanto, bueno, ese matiz también creo que es importante resaltarlo, porque en estos momentos donde los políticos, la desafección de la gente hacia la política es tan enorme, el hecho de tener la posibilidad de confiar en un grupo de gente que normalmente comparte su vida con la gente, que es muy cercana a esa gente, pues le confiere un matiz que creo muy positivo, ¿no? ¿Echa de menos ideas para Andalucía por parte de otros partidos políticos? Bueno, ideas para Andalucía, si nos fijamos en el debate, en el primer debate electoral, pues sí que faltan muchas ideas, porque en el debate, por ejemplo, no vimos pues prácticamente propuestas. Lo único que vimos pues fueron 6 trincheras políticas y donde se tiraban los trastos los unos a los otros, ¿no? Y propuestas había muy pocas, ¿no? Sí que vemos, pues desde hace ya bastante tiempo, pues que casi todos los partidos políticos en Andalucía pues se envuelven en la blanca y verde, dice que son andalucistas. Lo que pasa es que todos tienen que ponerle un adjetivo a lo de andalucista, ¿no? Somos andalucistas modernos, somos andalucistas de izquierda, somos andalucistas moderados, cuando el andalucismo no necesita de apellidos, ¿no? Normalmente quien utiliza esos apellidos es porque no es andalucista y quiere pues crear su propio andalucismo, y es un andalucismo falso, ¿no? Entonces, bueno, las ideas que puedan ponernos sobre la mesa sobre Andalucía, pues normalmente siempre van a estar estigmatizadas por lo que sus jefes madrileños les digan, ¿no? Así que tenemos serias dudas de las propuestas sobre Andalucía que se puedan poner sobre la mesa por parte del resto de grupos políticos. ¿Qué diferencias tienen, como por ejemplo, partidos que también llevan su apellido, como por ejemplo Por Andalucía? ¿Qué diferencias tiene con respecto a ese partido? Bueno, Por Andalucía está constituida por partidos, todos ellos centralistas. Nosotros no. Esa es la diferencia fundamental. Aunque se llamen Por Andalucía, el PP también se llama PP Andaluz, PSOE Andalucía. Es lo mismo, ¿no? Yo me pongo el nombre de Andalucía, lo que decía antes, me envuelvo en la verde y blanca, pero para maquillarme y generar pues unas expectativas en el electorado, pero la realidad es que sus deseos están en el sillón de la Moncloa. Por la vía penal llevaron el empadronamiento de Macarena Olona. No, todavía no, pero lo vamos a hacer. Ya lo anunciamos hace un par de días, y sí, lo que llevamos fue a la Junta Electoral, que es un órgano administrativo, y la Junta Electoral pues consideró que debía ceñirse al puro formalismo, ¿no?, de la documentación presentada, y pues rehusó señalarse en favor de nuestro recurso, ¿no? Pero sí que ya hemos anunciado, y lo vamos a hacer los próximos días, el presentar una demanda por lo penal, porque entendemos pues que Macarena Olona se ha empadronado irregularmente en una vivienda en la que no vive, para conseguir pues unos efectos posteriores, como son los de ser parlamentaria, y eso pues supone una serie de prebendas, ¿no? Entonces, bueno, si usted quiere ser representante de todos los andaluces y de las andaluzas, y lo primero que hace es reírse de todos nosotros saltándose la ley, bueno, pues sinceramente nosotros entendemos que eso no es admisible, y que hay que hacer todo lo posible por recurrir esa candidatura y porque esa señora no nos represente de ninguna forma. Y si además pues forma parte de una candidatura pues que ya estamos viendo qué es lo que pretende, pues nosotros como andalucistas convencidos pues no podemos hacer otra cosa que ponernos enfrente, ¿no? Y si bien esta es una formación política
que pretende el diálogo, que pretende pues el consenso, que pretende la responsabilidad, la seriedad. Nosotros en este caso vamos a poner una trinchera, aquí sí, con Vox y con Macarena Olona, para que no se siga riendo de nosotros. En Ghana, ¿cómo vemos de esto de candidato? Bueno, pues Modesto fundamentalmente es una persona honesta y algo muy importante. Lleva muchos años en política y no solamente en política, sino en la gestión política. Modesto es alcalde de Coria del Río, un municipio de la provincia de Sevilla, y está acostumbrado a gestionar, ¿no? Además lo es avalado por los votos, tiene mayoría absoluta, además sobradamente, y por tanto creo que está demostrado la capacidad que tiene para ser un parlamentario que luche por nuestra tierra desde el Parlamento andaluz, ¿no? Por tanto, lo veo muy bien, creo que está haciendo una magnífica campaña porque está siendo capaz de transmitir a los andaluces y andaluzas lo que nuestro proyecto significa, lo que es Andaluces Levantados. Creo que está recorriendo pues todos los territorios de Andalucía y bueno, yo creo que está haciendo llegar de una forma muy clara qué es lo que necesita Andalucía y cuáles son nuestras propuestas y por tanto hay que votarle, hay que apoyarle. Lo decíamos ayer en el acto que tuvimos también aquí en Andújar, que lo que necesitamos es que se transmita el mensaje que vamos diciendo poco a poco por los distintos territorios, sobre todo Modesto como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Andaluces Levantados, que se transmita y que al final las urnas se llenen de votos andalucistas para conseguir el objetivo, ¿no? Que es estar en ese sillón, en esos sillones necesarios de donde, bueno, pues el Parlamento en este caso, donde se deciden, ¿no? Se deciden las cosas importantes, donde se reparte pues el dinero, ¿no? Y el principio de Andalucía Levantada va a ser entrar en el Parlamento y desde luego el objetivo es conseguirlo también en el Congreso de los Diputados, en Madrid, ¿no? Donde están muchos partidos que representan a distintos territorios de España, no solamente los vascos, los catalanes, sino pues otros territorios como los cántabros, gallegos, valencianos, canarios, incluso Teruel, ¿no? Pues nuestro objetivo es que Andalucía por fin esté representada en las distintas instituciones para que tengamos verdadero poder andaluz. ¿Qué pasaría, Modesto, si Andaluces Levantados llegara al Parlamento andaluz, como ha dicho Encarna? Pues cambiaría la situación diametralmente, porque entonces se iban a defender los intereses andaluces de una vez por todas, ¿no? Y con presencia andalucista, sin ningún interés, sin ningún ambaje en esos intereses que muchas veces vemos los partidos que tienen sus centrales en Madrid, ¿no? Y vamos a cambiar como decíamos, diametralmente lo que ocurre en el Parlamento, porque a partir de entonces íbamos a decidir por nosotros mismos y por supuesto pues íbamos a reivindicar en todas las administraciones lo que nos corresponde y no en función de si en Madrid está mi partido o no lo está y si tengo amigos allí o no, ¿no? Así que íbamos a cambiar por supuesto la vida del Parlamento, la reivindicación para Andalucía. Voy a preguntar primero qué necesita Andalucía y después qué es lo que reivindica Andalucía. Pero ¿qué es lo que necesita Andalucía? ¿Qué necesidades tiene la comunidad autónoma? Necesitamos muchas cosas, pero necesitamos una transformación de fondo. Aquí no necesitamos más paños calientes. El otro día la vicepresidenta Yolanda Díaz anunciaba un plan de empleo de 50 millones para Andalucía, cuando realmente 50 millones para 8 millones y medio de personas es una auténtica pues migaja, ¿no? Y eso es a lo que nos tienen acostumbrados los gobiernos del PSOE, del PP, en este caso de Podemos. Nosotros no queremos más parche ni más migajas, nosotros queremos una transformación real de Andalucía y ello requiere una transformación sobre todo de nuestra economía. No puede ser que Andalucía, siendo el territorio económicamente más importante del Estado, que esto yo lo repito permanentemente porque los andaluces no lo saben, no lo saben y yo se lo digo ahora y probablemente no se lo crean. Pero Andalucía es el territorio económicamente más importante del Estado, donde más economía se genera. Pero la realidad es que la mayor parte de las corporaciones empresariales que tenemos aquí, que son las potentes, pues están domiciliadas fiscalmente en otros territorios, ¿no? En Madrid, en Cataluña, en el País Vasco o en la Comunidad Valenciana. Y aquí no tributan, sus impuestos no los pagan aquí y además el beneficio que esas corporaciones obtienen, pues
generan valor añadido en otros territorios. De nosotros pues aprovechan nuestros recursos humanos, que son muy buenos, que son gente muy trabajadora, aprovechan nuestros recursos ambientales, nuestros recursos mineros, nuestros recursos geográficos, por nuestro posicionamiento, que es muy importante e interesante, pero la realidad es que no tributan aquí y por tanto no generan esos beneficios aquí. Esos beneficios se generan en Madrid, que pueden invertirlo en nuevas infraestructuras, que pueden invertirlo en servicios médicos, que tampoco, en educación podrían hacerlo, pero eso tendríamos que hacerlo nosotros, con esos dineros, y pasar realmente pues a ser la economía más productiva del Estado y al mismo tiempo que más se beneficie de ello. Es lo razonable, ¿no? Esa transformación pues nos permitiría poder adoptar también otras transformaciones en otras cuestiones que son fundamentales. Ya me refería anteriormente, pues sanidad pública y educación pública fortalecida, todos los servicios sociales mucho más fortalecidos. Y cómo no, y estando aquí en Andújar, estando aquí en la provincia de Jaén, pues en una vertebración del territorio mucho más justa y necesaria. Andalucía está totalmente desvertebrada. Este territorio, Jaén, Almería, que hemos estado hace unos días, Huelva, y en general toda Andalucía es un territorio absolutamente desvertebrado. Los únicos ramales de conexión que tenemos, y no todos los territorios, están dirigidos a Madrid. Y nosotros internamente no estamos fortalecidos. Eso además hace pues que surjan movimientos localistas, territorialistas, exigiendo pues lo que desde otras administraciones pues no se hace. Y es lógico también que ocurra, pero es un error el pensar que disgregando nuestro poder vayamos a tener más fuerza. Es al contrario. Los andaluces tenemos que hacernos fuertes, juntándonos, uniéndonos y alzando nuestra voz y llevando el andalucismo al Parlamento, porque eso nos permitirá de verdad construir un territorio mucho más fuerte, mucho más engranado, mucho más vertebrado y al mismo tiempo pues mucho más sólido, mucho más resistente además a los vaivenes de la economía, de todo lo que ocurre muchas veces en Europa, en el mundo. Estamos viéndolo ahora, ¿no?, con la crisis derivada por la guerra que Rusia ha iniciado contra Ucrania, que los primeros territorios que se resienten en estas circunstancias son los más débiles desde el punto de vista económico. Andalucía es uno de ellos. Nosotros tenemos una industria realmente escasa, tenemos nuestra economía sustanciada en el sector primario, que aquí en Jaén lo sabéis muy bien, y en el sector servicios. Y esos sectores, pues cuando vienen este tipo de vaivenes, son los primeros que se resienten. Tenemos que fortalecer nuestra industria, tenemos que transformar nuestro sector primario y tenemos que aprovechar todos esos miles de millones que va a venir de Europa para transformar esa economía y además hacerlo para aprovechar nuestros recursos ambientales que tenemos, para aprovechar y hacer una transformación de nuestra energía también. ¿Por qué no? Conseguir soberanía energética para la gente. En definitiva, tenemos que hacer una transformación de fondo de Andalucía y eso no se hace con paños calientes, se hace con unas políticas decididas, con una estrategia también decidida y que vaya a muchos años vista y que nos permita en definitiva cohesionarnos como territorio, porque solo así podremos convertirnos en esa locomotora que muchas veces se dice, ¿no? Que dejemos de ser el vagón de cola del tren y pasemos a ser la locomotora. Bueno, pues eso, para hacer eso no nos valen más paños calientes ni más programas de empleo para los chavales que empiezan a trabajar, que le dan 3 meses y después, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Los chavales necesitan trabajo digno, no podemos seguir con el 60% de paro juvenil. Eso es imposible. Bueno, aquí tenéis en Linares más del 30% de paro general, ¿no? Eso ninguna sociedad lo puede resistir. Aquí lo resistimos por la creatividad que tienen los andaluces y por la capacidad de buscarse la vida que tenemos, ¿no? Pero eso no es una sociedad digna y no es la sociedad que nos merecemos. En el acto público que ha habido aquí en Andújar, pedía simplemente que se nos dé lo que es nuestro en Andalucía. Sí, y de hecho es que el reparto que se hace de los fondos del Estado no es justo. Bueno, y no responde a nuestro Estatuto de Autonomía, ¿no?, que dice que el 18%, que es nuestra población, debemos recibir, pero los fondos del Estado no llegan en ese porcentaje. Lo denuncian también los partidos cuando están en el gobierno andaluz, pero no tienen en Madrid al suyo, como están ahora, ¿no? El PP pues denuncia ahora que nos deben dinero porque está el PSOE allí. Cuando estaba aquí el PSOE y estaba el PSOE allí, pues el PSOE se callaba. Y si estaban en Rajoy y el PP, en fin, que... Pero es una realidad. Andalucía tenía pero hay una deuda histórica que se pagó en su momento
y los que tengamos ya los que tenemos una edad, pues lo recordamos, se pagaron con solares, muchos de ellos que no tenían prácticamente valor, y ahora pues se sigue generando una deuda histórica, que volverá a ser histórica, que ya supera los 1.500 millones de euros y que supone, bueno, pues un agravio en relación a Andalucía muy importante, teniendo en cuenta que nuestros dineros tenemos que tenerlos nosotros para decidir en qué lo invertimos. Si queremos transformar Andalucía, tenemos que tener capacidad de inversión y tenemos que tener capacidad para apoyar los proyectos que consideremos oportunos y que no nos lo dirijan desde ningún sitio, porque nadie como nosotros conoce qué es lo que necesitamos y qué es lo que podemos llegar a ser. ¿Cómo ve el tema de los pactos? Antes que hablábamos del sillón en el Parlamento andaluz. No sé exactamente a qué te refieres. La posibilidad de pacto después de las elecciones, bueno, yo creo que hablar de futuro en este caso es muy complicado, porque bueno, los sondeos siguen dando, porque parece que el PP no va a llegar a esa mayoría absoluta y que por lo tanto va a tener que haber acuerdos para poder seguir adelante. Nosotros estamos abiertos, ya he dicho antes que somos una fuerza política abierta al entendimiento con todas, salvo Vox. Vox para nosotros está enfrente y yo entiendo que hay que seguir adelante con diálogo, con respeto y sobre todo teniendo a Andalucía en el centro, ¿no? Un poco retomando las necesidades de Andalucía, Encarna, ¿qué le has transmitido a Modesto que se necesita aquí en Andújar? ¿Qué es lo que ves tú que es necesario? Bueno, pues Modesto no es la primera vez que viene a Andújar, ni la primera vez que viene a Jaén, ya conoce bastante de la problemática de la provincia, sobre todo, y también de Andújar, ¿no? Hoy concretamente hemos estado en Linares también reunidos con una asociación de comerciantes y son muy similares los problemas, ¿no?, que tiene Linares o que tiene Andújar. Aquí hay algo que sería fundamental para el desarrollo de la ciudad y es lo que es el centro logístico intermodal, ¿no? Esa recta del Sotillo que lleva décadas, ¿no?, trabajándose para que se desarrolle, y que depende mucho del trabajo que haga el Ayuntamiento, pero también del trabajo que haga la Junta de Andalucía. Andújar tiene una problemática muy importante ahora mismo y es que prácticamente no tiene suelo industrial. Es que si una empresa llegara ahora a querer implantarse en Andújar, prácticamente no podríamos darle más que algunas parcelas que además están situadas de una forma un poco más bien escondida, no cercana a la autovía, ¿no?, como si sería esa recta del Sotillo. Por tanto, es urgente y fundamental que el centro logístico intermodal se desarrolle cuanto antes. Y como digo, depende mucho de la Junta de Andalucía, que las elecciones próximas, pues el 19, ¿no?, el 19 de junio. Eso es lo que le hemos transmitido a Modesto. Situación similar tiene Linares, ¿no?, que también reivindica, como nosotros, ese corredor central que se desarrolle de una vez por todas. La posición estratégica de Andújar es conocida por todos nosotros, ¿no?, pero también la de Jaén como puerta a Andalucía, ¿no? Y por tanto, yo creo que Modesto tiene una visión muy clara de ese tipo de necesidades, porque no es la primera vez, como digo, que nos visita y se ha preocupado mucho de estar informado de los problemas que tiene, pues, esta zona, ¿no?, Jaén y sobre todo también Andújar. ¿Cómo ha visto en esta última visita Modesto a la provincia? Pues no ha cambiado mucho, por desgracia. Las circunstancias de la provincia de Jaén siguen siendo muy parecidas, con unas carencias que ya se hacen crónicas, ¿no?, en el tiempo, con una desatención permanente tanto del gobierno autonómico como el gobierno central y en definitiva, pues todo esto está generando una desafección en la gente muy importante, ¿no? Y esto pues requiere pues de una atención muchísimo más importante, muchísimo más verdadera, de verdad, y no solamente cuando llegan las elecciones, ¿no? Hoy yo publicaba una información que de la que me he hecho eco. El 9%, solo el 9% del aceite que se produce en Jaén se embotella en Jaén, se embotella en Andalucía. Esto es algo absolutamente inaudito. O sea, producimos la mayor cantidad de aceite de Europa y del mundo en proporción con otros territorios, y sin embargo solo somos capaces de transformar esos productos, ese producto, bueno, tan maravilloso y que, bueno, tan buena acogida tiene en todo el mundo, y sin embargo no somos capaces de aprovechar industrialmente lo que él nos podría aportar, ¿no? Vendemos el aceite a otros territorios, al extranjero en muchos casos, a Italia o a Grecia,
y después pues nos lo devuelven embotellado y lo compramos. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ese punto es muy paradigmático y muy ejemplar en lo que ocurre en Andalucía con prácticamente todo nuestro sector primario. Y me estoy refiriendo no solamente a la agricultura, sino también a la ganadería, a la minería o a la pesca. No transformamos nuestro sector primario, y eso pues enlaza con lo que decía antes, ¿no?, de la industria. O transformamos nuestros productos o generamos industria, o no tendremos una economía que nos permita que sea sólida, ¿no? Así que, y volviendo a lo que me preguntaba, yo veo a Jaén pues unas condiciones muy similares a las que la estoy viendo en los últimos años, ¿no? Decadencia, por desgracia. Ya por último, un mensaje de cara al 19 de junio. Bueno, pues por mi parte transmitir a la gente muchísima ilusión, porque nosotros estamos muy ilusionados, ¿no? Ya he dicho antes que empezamos hace 6 meses escasamente y bueno, pues vemos muy buena acogida por parte tanto de la gente como también de los medios de comunicación, porque aportamos pues un elemento novedoso. La nuestra es una fuerza política que pretende una transformación completa de Andalucía, teniendo en cuenta pues la justicia social desde el punto de vista socialdemócrata. Queremos una transformación de Andalucía teniendo en cuenta la importancia de lo verde en estos momentos, de la sostenibilidad ambiental, y queremos pues una Andalucía que de verdad tenga una economía propia, ¿no? Así que andalucismo para las instituciones, y eso pues entre los andaluces no puede generar más que ilusión, y es lo que estamos intentando transmitir. Pues muchas gracias, Modesto González, y Encarna Camacho, mucha suerte para el 19 de junio. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.